Espacio Creativo. Queremos escucharte. Nos interesa lo que piensas. Estudiante, aquí es tu espacio. Espacio Creativo. Espacio Creativo. Estás en Dejez Radio, es tu radio. Espacio Creativo. Hola, ¿qué tal? Estamos arrancando otra emisión de Espacio Creativo, muy contentos porque ya es una tradición que los chicos de escuelas secundarias técnicas pues nos visitan aquí en nuestro estudio. Y hoy no es la excepción, tenemos la presencia de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 94. Ahí están ellos. Bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Dejez Radio. Recuerda que Dejez Radio ¡es tu radio! Perfecto, bueno, quiero que los conozcan porque nos van a hablar de un tema muy interesante, así es que vamos a empezar contigo. ¿Nos dices su nombre, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Sara. Perfecto, y a mi lado tenemos a... Buenas tardes, mi nombre es Jimena. Ajá, ¿de qué lado? Buenas tardes, mi nombre es Iker. Ok, y finalmente... Buenas tardes, yo soy Eric. Muy buenas tardes, pues ellos vienen acompañados y comandados por el profesor. Muy buenas tardes, Guillermo, por el profesor Daniel Ulises. Ahí está él. Oigan, chavos, pues bienvenidos. Antes que nada, platíquenme, ¿de qué nos van a hablar hoy? Sobre la guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán. Bueno, me gustaría que me platicaran un poquito qué les contaron cuando iban a venir, cuando les hicieron la invitación para asistir a un programa de radio. Iker, ¿qué te comentaron? Que pues iba a ser una experiencia muy bonita y que pues no nos pusiéramos nerviosos en todo momento, así que pues nos divirtiéramos. Eso, es muy importante y ojalá lo llevemos a cabo. Sara, ¿a ti cómo te eligieron? ¿Tú ibas caminando, ibas pasando y el maestro dijo, ven, acompáñanos? ¿O cómo fue el casting para este programa? Bueno, a mí el maestro, mientras estábamos en su clase, me hizo la invitación. Me dijo que hablara esto con mis papás y pues ya les pedí permiso y pues me dijeron que sí. Muy bien, pues esperemos que sea una experiencia grata para ti. Oye, Jimena, ¿dónde se ubica tu escuela? Platícanos a la gente que de otros planteles, ¿dónde está la 94? Se ubica en Xochimilco, en una zona serrana. En Xochimilco están las trajineras, varios museos y otras cosas, y también es de donde viene el animal endémico, el ajolote. Ah, qué padre. Oye, esto para otras latitudes, otros países que nos escuchan a través de internet, ¿qué son las trajineras? Cuéntanos. Las trajineras son como una lancha hecha de madera, suele estar decorada con flores y esos tipos de cosas, y ahí puedes comer, poner música y divertirte. Bueno, es importante en otras partes del mundo. En nuestro país tenemos esta opción, en la Ciudad de México tenemos esta opción de poder navegar y hacer un recorrido en las trajineras, en estas lanchas, y al mismo tiempo disfrutar los paisajes, los escenarios. Oye, Eric, ¿y en tu escuela qué talleres se llevan? ¿Cuáles tienen? Son 3 talleres. Uno es el de diseño gráfico, otro es el de informática, y en el que yo voy es en el de electrónica. Que es el mejor, dice. Sí. Ah, muy bien. Oye, Iker, ¿ya estás listo para el Comipems? ¿Qué has pensado? He empezado en la prepa 1. En la prepa 1. Es que ustedes son de primer grado, ¿no? Sí. O sea, tienen todo un recorrido, pero los compañeros ¿cómo los han visto? ¿Están preocupados por hacer su examen o qué les cuentan? Pues he visto algunos compañeros de tercero que muchos a lo mejor, como podría decirse, que sí les gusta la escuela, o sea, lo hacen, están tranquilos. Y otros, pues, la verdad, están como preocupados. Ok, entonces, ¿tú tienes la idea de prepa 9? Prepa 1. 1, ok. Eric. Pues ¿Qué has pensado? Yo pienso, al menos la escuela a la que me quiero ir es el CCH Sur. Okay. Un hermano estudió ahí y se me hizo atractiva la escuela. Excelente. ¿Sara? Yo, al igual que Iker, pues también me gustaría quedarme en la prepa 1, porque pues me queda muy cerca de mi casa. Muy bien. ¿Jimena? Igualmente. Entonces, a lo mejor es probable que se sigan viendo a nivel medio superior, ¿no? Sí. Muy bien, chavos. La verdad que me da un gusto que nos acompañen. Es un placer tener siempre a chicos de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y bueno, pues vamos a dar paso al tema porque el tiempo apremia. Así es que, pues yo los dejo con los micrófonos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación y para que estos muchachos presencien este gran momento de transmitir en radio. A todos los que nos escuchan o nos están viendo por internet, les agradecemos el espacio, que nos envíen sus comentarios. Y el tema que vamos a compartir con todos ustedes en esta mesa es la guerra de Afganistán.
La hemos dividido en algunos momentos, que vamos a irlos atendiendo con cuidado. Esperamos que lo disfruten. Si hay dudas, aclaraciones de parte de Guillermo, del personal afuera y lo están a través de internet, nos lo puedan hacer saber. La guerra de Afganistán, si lo queremos ver de manera particular, es un tema un poco árido. Sin embargo, lo que queremos hacer es, probablemente nos estén escuchando sin duda algunos alumnos más de otras escuelas y que les pueden haber dejado como es en tarea. Bueno, pues la idea es que les podamos resolver esas dudas. Lo primero es decirles, y le pediría a Eric que nos comparta qué entendemos, qué se puede decir por un llamado concepto de guerra. Eric, por favor. Pues la guerra, bueno, es que hay dos tipos de creencias y una es que la guerra puede ser algo nato, que viene desde el nacimiento y que, bueno, al menos un hombre o una persona puede creer, bueno, desde pequeño, desde que nace, puede ser un guerrero, pero no, porque la guerra ha transcurrido en varias culturas y en varias naciones y en varias épocas, pero no en todas. Entonces se podría decir que es una creación del ser humano y pues no es obligatoria o no es nato que haya una guerra siempre. Ok, entonces habría dos grandes posicionamientos, dos grandes ideas. Una, que la guerra es un efecto cultural, es decir, una creación propia del ser humano a través del tiempo, o algunos que establecen que la guerra es algo natural, es decir, innato del ser humano. ¿Tú para ti, cuál es la más cercana? Tú, en tu persona, ¿cuál es la que tú consideras no correcta, pero sí la que es más viable? Yo digo que la guerra es algo sobre cultura, porque pues, como ya dije, pues no en todas las comunidades se ha vivido la guerra y pues empieza siendo un conflicto pues pequeño y termina siendo muy grande. Ok, Sarita, en ese caso, si pensamos que si alguien nos establece que la guerra es algo con el cual nace un niño, o sea, desde el nacimiento lo traemos, tú has visto, tal vez tienes un sobrinito, un primito muy chiquito, y el niño desde nacimiento es guerrero. Bueno, al menos en mi sentido, al menos en lo que yo pienso es que no nacemos con eso, sino que esto ya se va desarrollando de acuerdo al medio en el que vivimos. Ok, el contexto. ¿Tú qué opinas, Iker? Lo mismo que pues hace cuenta que si eres pequeño, más o menos la idea que tú tienes es en tu entorno, hace cuenta si a ti te crían un ejemplo de que te gustan las peleas y todo eso, más o menos te va a gustar. Y si no, pues no siempre va a haber guerra. O sea, en esta idea adoptamos una idea de que la guerra es parte del ser humano. Y por último, Alejandra, comparte nuestra idea. De igual forma como mi compañero Iker, creo que depende mucho del entorno en el que estemos, puesto que si vivimos en un lugar lleno de guerras, obviamente nos vamos a formar con eso y ya no hay vuelta atrás, literalmente. Y es muy difícil hacer una vuelta atrás. Desafortunadamente en el mundo el día de hoy se viven diversas guerras, diversos conflictos, y a veces también en los temas, que es lo que queremos compartir, en los temas en las escuelas secundarias, a través de las currículas de historia, geografía, formación cívica, en este caso para educación básica, el tema siempre se apertura como los años, el lugar, y los que se pelearon y quién ganó. Desafortunadamente perdemos de vista que la guerra es algo más impactante. Hoy una serie de millones de muertos, una serie de millones de que queda gente discapacitada, y muchos de ellos van a quedar huérfanos. Entonces hablemos de lo que es profundamente esa guerra, que al día de hoy, que es lo que queremos compartir, al día de hoy sigue presente en el mundo, y que debería, como sociedad, en el sentido, dicen algunos autores, como comunidad del planeta, debería preocuparnos, y no simple el hecho de quién gana, como en una esfera del bueno y del malo. Para entender lo que es Afganistán y la guerra, hemos hablado aquí de manera muy breve para todos ustedes qué es la guerra. Pero Iker, quisiera que nos dijeras, ¿dónde queda Afganistán? Porque tal vez alguien lo ha escuchado, tal vez lo podemos ver en un mapa, pero alguien que no ha escuchado jamás de Afganistán, pues la primera pregunta es obligatoria. ¿Dónde está este país en el mundo? Pues se ubica en el Medio Oriente. Los países que se podría decir que son vecinos a Afganistán son Pakistán, Irán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán.
Adelante. Sí. Y sus características, se podría decir que es un país, no... Es un país con mucho calor, no es muy favorable para vivir porque es muy caliente el país. Y es el 8º país más poblado porque hay mucha gente en ese país. Es un país petrolero porque hay muchos pozos llenos de petróleo. Es un país petrolero. Ok, para los que nos están escuchando, entonces, es una nación que se encuentra cercana al Medio Oriente, Sí. que algunos de ustedes, chicos, chicas que nos están escuchando, pues la idea de la antigua Mesopotamia, de las civilizaciones de las primeras del mundo, o esta región, porque Mesopotamia no es una cultura, es una región cultural, ahí se va a desarrollar los inicios de la sociedad, y hoy día son diversos países como Irak, Irán, y entre ellos está Afganistán. El caso de Afganistán es algo particular. Sucede porque tiene unas implicaciones, como Iker nos lo ha mencionado, pero uno de los recursos que nos puede repetir, esenciales porque está detrás de la guerra, es lo que se encuentra debajo del suelo. El petróleo. El petróleo. Desafortunadamente en varias guerras, no va a ser la única, que algunos de ustedes, tal vez a pesar que son pequeños, las han escuchado a través de la televisión, del radio, de diversos dispositivos electrónicos o medios, van a encontrar que los recursos naturales son algo que provoca la guerra. Pero también tiene un emblema. Sus religiones o su ideología y religión es diferente a la de Occidente. Y queremos hacer aquí una aclaración. Por Occidente entendemos las sociedades que prevalecen o transitaron del régimen feudal a la sociedad en idea de la democracia y de que establecen hoy día algunas ideas de separación de la iglesia y del Estado, como es el caso de nuestra nación México. Le decimos sociedad occidental porque ha tenido la idea de separarse la iglesia del Estado y hay una idea de democracia, de establecer su gobierno por medio de las personas a través de algo que se denomina voto y que ha costado, entre ellas, diversas guerras a través del tiempo. Con estos elementos podemos entonces entender para los que están del otro lado de los diversos dispositivos, ¿qué es Afganistán? ¿Dónde se encuentra Afganistán en el mundo? Está lejano, por cierto, es muy lejano. Estamos hablando de más de 12 horas en uso horario de distancia. Es un lugar muy árido, por cierto, lo dijo muy bien Iker. Difícil la vida. Hoy se encuentra árido, hay que hacer una aclaración, por los diversos cambios climáticos. Hoy vivimos uno muy fuerte, provocado por toda la revolución industrial, pero que en la antigüedad era un área más verde y por eso se van a desarrollar la civilización, o una de las regiones donde se va a desarrollar la civilización. Avancemos en el tiempo. Afganistán no está en el siglo I después de Cristo o antes de Cristo, entonces no existe. Existe la región, pero trae el nombre y la concepción de este país no está ahí. Afganistán va a ser un país es muy joven comparado con México. Nuestra nación nació hace casi ya 200 años. El próximo 2021 conmemoraremos 200 años de haber logrado, en sentido estricto tal vez, la independencia de esta nación. Afganistán es mucho más reciente, es un país más jovencito, pero que ha tenido, y como todos los demás del mundo, su propio desarrollo. Viajemos al siglo XX. En el 20 empiezan la situación de hablar de Afganistán y ahí comienza nuestro recorrido para entender esta gran guerra que desafortunadamente también hasta el día de hoy está presente. Sarita, al asunto se desprende con la Unión Soviética, un país que, por cierto, a ti no te tocó vivir, que Guillermo y un servidor lo presenciamos, pues desgraciadamente tenemos más vueltas dándole al sol, pero que nosotros conocimos y que ya desapareció, pero ahí empezó el problema, antes de que sigamos avanzando. ¿Cómo inició? ¿Qué es lo que tú encontraste? Bueno, el antecedente de esta guerra fue que en el año 1979 la Unión Soviética trató de invadir Afganistán y de ahí se impartió este conflicto, ya que pues Afganistán se negó. De ahí también surgió los grupos talibán, que son unos grupos políticos paramilitares que actualmente son los que continúan esta guerra. Ok. El conflicto entonces está con la Unión Soviética. Hay un problema. ¿Qué intentó hacer la Unión Soviética? Trató de invadir, por así decirlo, Afganistán para poder apoyar al gobierno comunista. Quería imponer un gobierno comunista. Los talibanes son un grupo que tú acabas de mencionar,
¿Qué intentaba hacer el talibán? ¿O por qué los talibanes cobran fuerza? Pues cobran fuerza porque pues ellos ya tenían un pensamiento, son islamitas. Uh-huh. Y así que pues al negarse, pues también chocaron con la República Democrática de Afganistán, que fue primeramente quien defendió al país. Ok. Para los que nos escuchan, bueno, entonces la idea es, esta nación va a surgir como contexto, seguramente ya lo vieron, si estamos hablando de inicios de lo que llamamos popularmente en las escuelas secundarias el tercer trimestre, que su nombre es el tercer periodo evaluativo, habrán pasado por la segunda, o habrán revisado la Segunda Guerra Mundial y los comienzos de lo que se denomina la Guerra Fría. La Guerra Fría va a ser un momento bastante largo, es una situación difícil que se presenció y diversos conflictos se dieron, muchísimos como el de Corea o el caso de los misiles. Entre ellos, las dos grandes superpotencias que van a quedar son la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sarita nos menciona que el caso de Afganistán, por relevancia, y retomando lo que decía Iker, por vecindad de nación, por eso la presencia primero de los soviéticos. Alejandra, en la Segunda Guerra Mundial, retomemos un poquito más atrás, ¿qué naciones, o una de ellas principalmente, presenció o provocó la guerra? De un personaje que curiosamente traía un bigotito muy característico. ¿Quiénes habrán sido? ¿Qué Fue pasó Hitler. ahí? Hitler. Hitler. ¿Qué sabes tú? Y los demás, yo creo que sería bueno que también nos comentaran. ¿Qué saben de la Segunda Guerra Mundial? Porque en la historia lo que tiene es eso. Siempre tenemos que retornar un poquito para atrás, ir al presente y encontramos respuestas. Alejandra. Pues, al pensar en la Segunda Guerra Mundial, lo que me viene a la mente es Hitler y todo lo que hizo. Su batalla por querer conquistar todo es lo que se me viene a la mente. Ok, sí. Pues, bueno, la Segunda Guerra Mundial, a lo que hemos visto en la clase de historia, es que surgió por los, el trato injusto que se le dio a Alemania, de que en los daños que quedaron en Francia, pues Alemania tuvo que pagar todo y no fue el único país involucrado en la destrucción de Francia respecto a la Primera Guerra Mundial. Y pues en ese tratado fue donde decía que Alemania tendría que pagar todos los daños y esa persona que era Adolf Hitler, pues fue el que no estuvo de acuerdo y pues fue como una vergüenza para Alemania haber pagado todo eso y pues eso lo hizo enojar y provocó la Segunda Guerra Mundial. Iker. Yo he escuchado sobre el personaje de Hitler, fue un personaje muy, no se puede decir que importante para la Segunda Guerra Mundial, pero fue pues muy muy malo porque le dio un trato muy injusto también a los judíos y aparte de todo eso él desató, casi se puede decir, mucho de toda la Segunda Guerra Mundial porque fue un conflicto muy grande. Y por último, Sara. Bueno, Hitler hizo también el grupo de los nazis, que fue en ese entonces quien defendía a su país, y aunque se le hubiera dado, se dio muy mal el trato a los judíos, él en su mentalidad solamente quería defender a su país. Bien, entonces aquí los compañeros alumnos nos han expuesto el antecedente de la Guerra Fría, que es uno de los elementos que estamos tratando o mencionando, que es la Segunda Guerra Mundial, y bueno, un personaje que va a salir a la luz mucho tiempo más. La Guerra Fría va a ser ese periodo de las dos superpotencias que van a quedar al frente una vez que derrotan al eje. Entre ellos, uno de los participantes va a ser el Estado nazi, en este caso Alemania. Regresemos un poco a Afganistán. Ahora, el conflicto se basó a varias regiones del mundo. Regresemos a Medio Oriente. Los talibanes, otra vez, sería importante que nos quede claro, los talibanes son algo. Porque en la televisión nos llegan a mencionar los terroristas, talibanes. ¿Por qué le dicen normalmente terroristas a este grupo que mencionaste, Sara, como radical? ¿Por qué le dicen terrorista? Bueno, quien lo empezó a llamar terrorista fueron los Estados Unidos,
ya que ellos tienen una religión y ya que los talibanes no tienen esa religión, llevan otra con diferentes cosas y diferente comportamiento, ellos lo toman así, porque las personas que no tienen su religión o no llevan su mismo comportamiento, los clasifican de una manera, en este caso terroristas. Normalmente o desafortunadamente la política norteamericana establece que aquellos que no acompañan al mundo occidental, y entre ellas una de las esencias es la raíz religiosa, y que llega a ser una serie de, o establece una serie de actos como coches bomba tal vez, le llaman terroristas. Desafortunadamente en ocasiones nosotros a través de los propios medios le denominamos a todo aquel contrario terrorista, pero no todo mundo es un terrorista, tiene unas características. Algo sucedió, y por eso retomar la palabra del terrorismo. Algo sucedió, ustedes no existían, son muy pequeños, pero sí saben de él, porque lo han estudiado, porque lo conocieron a través de comentarios, etcétera. Algo sucedió a inicios del siglo XXI, y ahí comenzó el conflicto a crecer cada vez más. Y ello lo sabe bien, y lo sabe bien Alejandra. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? El país de Afganistán hizo un ataque a las Torres Gemelas generando casi 3.000 muertos, lo cual en la búsqueda de un culpable, o más bien de asesinarlo, Estados Unidos empezó a hacer ataques aéreos a Afganistán, creando esta guerra que ha durado unos 18 años. Es una guerra que nos acaba de decir algo claro. O sea, el día de hoy es 12 de marzo de 2020 para los que nos están escuchando. Ha transitado una guerra 18 años. No es un conflicto que ya culminó el 11 de septiembre o en meses posteriores o fechas cercanas. Al día de hoy hay un ejército, ¿verdad, Eric? Hay un ejército de Estados Unidos de aquel lado. Sí. ¿Por qué ha durado tanto? Bueno, porque tiene que ver con lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, porque, bueno, digamos que el presidente de ese entonces se quedó enojado e inconforme y pues hizo el ataque aéreo a Afganistán y pues, o sea, se están atacando entre sí y pues sigue en pie los ataques. Ellos buscaban una vez que se dio el ataque, ustedes tal vez no lo presenciaron, Guillermo y servidor sí lo vimos, yo era estudiante secundaria en aquel entonces, yo me recuerdo era jueves, muy temprano por la mañana cuando se transmitió. Después de algunos días salió alusión de un grupo todavía de los talibanes, un grupo todavía más radical dirían algunos, Osama Bin Laden. Y entonces por eso realizaron una serie de incursiones. En un primer momento comandados por la OTAN. Y la OTAN queremos decir que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que son los países que están aliados con Estados Unidos y que militarmente pueden actuar. Entre ellos fue Inglaterra. En 2014, hasta donde sabemos, Inglaterra, después de muchos años, decidió ya no seguir en la guerra porque no veían algunos beneficios, y el único que sigue al frente hasta el día de hoy con el gobierno de Donald Trump es los Estados Unidos, y que le ha costado desafortunadamente muchísimo. Hemos leído nosotros, que van a ser nuestros alumnos los que lo van a compartir, algunas noticias como el de la BBC, un gran espacio noticiero que comparte a través de la red, hoy del poderosísimo Internet, una serie de documentos que nos invitan a reflexionar, o por lo menos conocer qué está sucediendo en otras latitudes. Alejandra, ¿por qué la BBC dice en su diario, en una noticia, que ha sido la guerra más letal del mundo? Pues, como lo dice, ha generado miles de muertes y casi la mayoría es sin una razón aparente. No toman en cuenta que son personas, literalmente, no lo toman en cuenta, solo toman en cuenta lo que ganan y no lo que pierden. Hasta donde sabemos, hasta donde sabemos, Bin Laden fue muerto. Alguna vez lo detuvieron y lo asesinaron, bueno, lo mataron una vez que cumplieron el objetivo. Pero Iker, si el antecedente fue el 2001, el 11 de septiembre, y destruyen, derrotan, aniquilan a Bin Laden, Estados Unidos, ¿qué hace? Ahí sí ya ganó. ¿Qué busca? ¿Qué busca Estados Unidos? Tú mencionaste los recursos.
Pues se podrá decir que Estados Unidos, aparte de tener la inconformidad con Afganistán, busca también el petróleo que tiene, porque es un país petrolero, Afganistán. Y, sí, adelante. Y siguen en esa constante guerra, como lo acabo de decir, se puede decir que por el petróleo, y aparte de que Estados Unidos se quedó inconforme. Entonces, Estados Unidos seguirá seguramente, o el gobierno de Estados Unidos, no los Estados Unidos como palabra, como concepto, pero estará presente porque requiere una serie de recursos, tal vez el control del país, para obtener un beneficio, como muchas otras guerras. Invitamos a nuestros radioescuchas que las guerras tienen muchas, y en todas hay algo en el subsuelo, o en este caso, como llamarle, una riqueza natural. Acerquémonos a la última parte, que es la reflexión. La guerra ha transitado, no ha desaparecido, y seguramente o desafortunadamente seguiremos creciendo nosotros de este lado del mundo, y la guerra seguiremos enterándonos. La primera pregunta para cerrar esta parte: ¿cómo, hagamos una reflexión, cómo y por qué comenzaron los ataques de Afganistán? Pues fue por por el atentado de las Torres Gemelas en 2001, el 11 de septiembre, y pues ahí murieron aproximadamente 3,000 personas, que fue en Nueva York, en Pensilvania y en Washington. Digamos que lo más conocido de ahí fue lo de las Torres Gemelas, porque pues se destruyeron, y de ahí Estados Unidos hizo un ataque aéreo a Afganistán. Ok, gracias. Yo te comentaría que en aquel entonces que era más pequeño, el impacto de la destrucción de las torres, que primero fue un accidente o corría como versión accidente, después verlo en presencia para atrás de la televisión, cómo se estrellan adrede el segundo avión, causó una histeria tremenda del lado occidental. Y en el caso mexicano recuerdo que hasta hubo momentos en que el gobierno de entonces, Vicente Fox, si entraría el país en una crisis, y a auxiliar a Estados Unidos, o cerrar la frontera, cerrar los aires, ¿no? No era cualquier evento, no nomás es el hecho de que se cayó las torres, ¿no? Y desafortunadamente mucha gente que nada tenía que ver, esa mañana perdió desafortunadamente la vida. La segunda pregunta: ¿cuál es el origen del Talibán y por qué el Talibán hoy sigue estando en Afganistán? Bueno, como ya lo he dicho antes, los talibanes surgieron en alrededor de 1989, ya cuando las tropas soviéticas se habían retirado, pero la guerra continuó. Y fue entonces cuando ellos surgieron y comenzaron a utilizar también armas químicas por primeras veces. Y en 1994 fue cuando finalmente fueron más reconocidos ya a nivel mundial, y hasta ahora eso es el grupo que ha mantenido esta guerra. Ha mantenido la guerra por algo que ahorita seguramente nos vas a compartir. La siguiente pregunta: ¿por qué la guerra ha durado tanto si ya vencieron a Bin Laden? La guerra sigue continuando podría decir que por el petróleo. El petróleo, porque este país, como ya lo había comentado, es rico en petróleo porque genera mucho petróleo. Y entonces Estados Unidos, aparte de que quiere tener Afganistán para tener todo el petróleo, sigue teniendo estas guerras. Como ustedes habrán escuchado, como ustedes estarán escuchando atentamente, la guerra desafortunadamente sigue. Esperando que el tema que habremos compartido de manera breve les haya servido para entender qué pasa cuando una nación entra en guerra, cuáles son sus antecedentes específicos de la guerra de Afganistán. Hasta el día de hoy las consecuencias las seguimos viviendo, pero habría que poner en la piel de cada quien que hay muchos niños, que hay muchas niñas, que hay muchos chicos como ustedes, que de aquel lado del mundo tal vez hoy están solos, tal vez perdieron a sus padres por ideas de defender a una nación. Usaron armas químicas, cierto, muchos de ellos tal vez ya perdieron hasta la visión. Y desde aquí, desde este espacio, quisiéramos enviarles un reconocimiento a ellos, y que no están en el sentido de aliados con nosotros, pero sí decirles que como seres humanos nos preocupa, nos ocupa en el futuro que esta situación de las guerras ya no prevalezca más. ¿O qué piensan ustedes? Sí.
Excelente, chicos, la verdad es que es muy padre, es muy grato escuchar estos comentarios, sobre todo porque, como bien decía el profesor, el tiempo es muy breve y hemos hecho un recorrido vertiginoso en hablar de una guerra en unos minutos. Resulta muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando hay contextos económicos, políticos, religiosos, sociales, culturales, todo este tipo, ¿no? Pero también lo que mencionaba, hay palabras que ustedes no están en su vocabulario, quizá porque no lo manejan, no lo conozcan ampliamente, como el Talibán, como Al Qaeda, como Osama, no sé, todas estas palabras que a veces no resultan, pero qué importante que le hayan tenido oportunidad de darle un vistazo a este fenómeno. Me gustaría, para ya ir cerrando, jóvenes, de manera personal, cada uno, de esto que ustedes estudiaron, de esto que ustedes vieron, ¿qué les llamó la atención? ¿Algo en particular? ¿Qué les hubiera gustado buscar más de la información? ¿O qué creen ustedes que quedó pendiente? Iker, por favor. ¿Qué quedó pendiente? ¿O qué te gustó de este tema? ¿Qué te llamó la atención de ti? Lo que me gustó del tema fue que, sobre la parte del petróleo, que me gustó investigar ese tema. También me llamó mucho la atención que Estados Unidos sigue y Afganistán siguen peleando esta guerra, y pues se podría decir que no nos faltó, pero me gustaría hablar un poquito más de cómo siguen en este momento con esa guerra. Muy importante. Eric. Pues a mí me interesa mucho la religión de allá. Bueno, si en un futuro llego a visitar Afganistán, pues me gustaría que la religión siga en pie para ver cómo son sus derechos y eso, y pues sus costumbres. Qué interesante, por supuesto. Sara. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención y lo que más me ha interesado hasta ahora es la longevidad que ha tenido. Y pues sí quisiera al menos estar consciente para poder ver si en un futuro no muy lejano podría acabar. Sería muy importante que lográramos verlo, ¿no? Jimena. A mí me hubiese gustado conocer más las razones, puesto que ahorita no se me hace algo justificado. Por supuesto. Yo mencionaría solamente dos frases, una que decía Gandhi, que no hay camino para la paz, ¿no? La paz es el camino, y otra que escuché también que decía que no hay soldado sin herida, ¿no? Estos eventos, estos sucesos son verdaderamente lamentables. Profesor, ¿algún mensaje final, alguna reflexión final de todo lo que hemos vertido en la mesa? Pues al igual que como los muchachos, con usted, una invitación a ver una película, los que están del otro lado, se llama 5 días de guerra, un conflicto de 2006 entre la Rusia postsoviética, le diríamos, y Georgia, y arranca la película con una frase inicial muy, muy interesante. Dice: la primera baja de una guerra es la verdad, porque para eso, desgraciadamente, inventan mentiras y el nacionalismo sale a flor, y entonces atacamos a otras naciones. Y la última, pues invitar a todos nuestros radioescuchas que atiendan los temas, revísenlos con cuidado. A veces el factor tiempo no lo permite, pero si adentramos hoy con todas las redes y las plataformas de streaming como Netflix, bueno, tal vez no son las más cercanas ni son las más correctas, pero sí nos acerca a entender un poco de qué está sucediendo del otro lado del mundo. Y lo último es, pongámonos en los pies de esos niños. A mí me preocupan siempre los niños, y decirles qué difícil es entender ese contexto donde hoy ellos, donde quiera que estén, no hay escuela. Porque a veces decimos, y otra vez a la escuela. Y invitarles a las otras escuelas hermanas, secundarias técnicas, que hagan un ejercicio de empatía. Que vean que dices, hoy estoy en la escuela, tal vez hoy no me agradó la clase de historia, pero hay niños que están en guerra y que desgraciadamente ese momento no lo están disfrutando. Excelente. Chicos, pues estamos llegando ya al final de esta emisión. No sin antes, les vamos a dejar los micrófonos para que, si así lo desean, le hagan llegar un saludo a sus amigos, maestros, compañeros, más que amigos, a quien ustedes gusten. Empezamos ahora. ¿Te parece contigo, Iker? Sí, claro. Le quería mandar un saludo a mi grupo, primero B, y a la secundaria en general, mi secundaria técnica número 24. Excelente. Por favor, Eric. Pues bueno, yo quiero mandarle un saludo a la directora de mi escuela, María de los Ángeles Martínez, y pues le agradezco por esta oportunidad para poder estar aquí. Perfecto. ¿Y de manera personal, alguien? Pues a mi grupo, el primero A. Perfecto. Sara. A mí me gustaría principalmente mandarle saludos a mi escuela, a mi clase, que sería el primero D, y también a mis familiares que espero me estén escuchando. Muy bien. Jimena. A mí me gustaría mandarle un saludo a la directora por haber hecho esto posible y a mi grupo por apoyarme en los trabajos.
Perfecto, profesor, ¿algún saludo? Pues un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas que tuvieron la oportunidad de brindarnos, que nos dieron un espacio para escucharnos, y saludos pues a toda la comunidad que nos llega a escuchar en otras latitudes del mundo. Excelente, bueno, pues si quieren acompañarnos aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? @DGESradio. En Twitter nos encuentras como @DGESradio. Tenemos un correo electrónico, ¿cuál es? Ayúdanos. dejetsradio@gmail.com. Perfecto, en redes sociales nos encuentras en Facebook. Como de GCT Educativa. Y este programa se sube a la plataforma de iVoox. ¿Cuál es la dirección? iVox de GES Radio. Perfecto, si tenemos un número en cabina, es quien ponerse en contacto con nosotros, 6387-1126, y estamos llegando ya al final. No sin antes agradecer a mi compañero que está en los controles, y a ti que nos hace el favor de escuchar este y los otros, toda la programación de GES Radio. Mi nombre es Guillermo Gómez, hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 94. a través de la señal de GES Radio, porque GES Radio ¡Es tu radio! Muchas gracias, hasta pronto. Hola chicos, estamos aquí en DG Radio, porque DG Radio Habana es tu radio. ¿Te gustó este programa? Pues suscríbete a DGES Radio y dale like.